Para empezar, la semana pasada, chavos, esto así como que fuera de foco, la semana pasada estábamos estudiando cosas de expansión térmica, cosas de termodinámica. Vamos a ver qué ocurre con las cosas cuando se calientan. Y las cosas cuando se calientan se expanden. Lo que estudiamos la vez pasada fue expansión térmica. Por ejemplo, nos preguntábamos qué pasaba cuando agarrábamos un material, ese material lo calentamos, pues crece, ¿no? Y por ahí vimos unas formulitas, etcétera, etcétera. Usualmente los materiales con los que trabajamos, fueron sólidos o fueron líquidos, ¿ok? Cuando estábamos estudiando la expansión térmica. Por ejemplo, estudiamos cómo se expande el puente Matute-Remus, ¿ok? Estudiamos cómo se expande la gasolina, por ejemplo, también por el aumento de temperatura. De hecho, vimos que la expansión térmica, ¿okay?, por la temperatura, es notoria, de hecho. O sea, si tú la calientas, más bien si tú compras gasolina en la mañana, en pues, una estación de gasolina, como, no sé, unos 50 litros, más o menos, para la tarde ya vas a tener un poco más de medio litro extra de gasolina. O sea, ¿por qué? Porque la gasolina es un líquido, cuando ese líquido se calienta, pues se expande. ¿Ok? Entonces, como que las partes que son líquidas y sólidas, no hay mucha bronca, es como que muy obvio. Se calienta, crece. Se enfría, se contrae. ¿Ok? Creo que es bastante obvio. A excepción del agua. El agua es un caso especial. Pero hoy nos vamos a preguntar qué es lo que ocurre con los gases. O sea, lo que vimos anteriormente era sólidos y líquidos, ¿no? Pero ¿qué ocurre con los gases? No sé, piensen, por ejemplo, en el aire que está aquí dentro del salón. Quizás que de alguna forma podamos cerrar todas las ventanas, podamos cerrar la puerta, sellar todo bien y que no dejemos que el aire entre o salga, ¿verdad? Podemos estudiar cosas en las que el aire entra y sale, pero eso es todavía más complejo. Y usualmente en la física lo que nos gusta hacer es hacer las cosas simples para poder entenderlas mejor. ¿Ok? Entonces pensemos que tenemos el aire que está aquí dentro del salón, está todo cerrado, ¿ok? El aire no puede salir ni entrar. ¿Ok? ¿Crees que si calentamos o si, no sé, por ejemplo aquí adentro tuviéramos unas resistencias eléctricas que calentaran el aire, se expandería? No sé si lo ubiquen, la bronca es el contenedor. O sea, el gas necesita un contenedor. El líquido, pues, ocupa un contenedor también, pero no es como que deba estar tapado. ¿Ok? El sólido menos. La bronca del salón es que, pues, si tú calientas el aire dentro del salón, el aire se mueve más porque está más caliente, pero no es como que pueda expandirse, pues, o sea, es un salón. El salón no es un globo, digamos. El globo sí se podrá expandir, ¿no? Sobre todo si está bien sellado. ¿Ok? Tú tienes un globo, al principio se hincha por el calor y después se hace chiquito porque pierde aire. ¿Ok? Pero al principio se hincha. ¿Ok? O sea, se expande. Pero como notarán, hay una bronca con los contenedores. Porque el globo pues se puede expandir porque es flexible. Pero hay contenedores que no son flexibles. ¿Ok? Por ejemplo, un compresor. Un compresor, si lo ubican, pues este motorcito tiene así un tanque de metal. Como es de metal, pues no se va a expandir, ¿verdad? Porque es de metal. Sí se expande realmente, pero muy poquito, prácticamente imperceptible. El problema con el aire, chavos, o con los gases en general, es que los gases presentan una variable extra que no estábamos tomando en cuenta antes. Antes, por ejemplo, estábamos tomando en cuenta la variable de la temperatura, por ejemplo. Si aumenta la temperatura, naturalmente tendrá que expandirse el material, ¿ok? También estábamos tomando en cuenta el tamaño del material, el volumen, o sea, dos variables, volumen y temperatura, pero había otra variable que no estábamos tomando en cuenta, que tiene que ver con el contenedor. Pensemos en un contenedor que está fijo, ¿ok? Por ejemplo, un compresor, ¿sí? El compresor está apagado, no entra ni sale aire. ¿Qué crees que pase cuando lo calentemos? Lo sacamos del compresor al sol, a que le pegue duro y macizo. O lo calentamos. ¿Qué pasaría con el aire que está adentro? Naturalmente se calienta,
Pero ¿qué pasa? Debe de haber una variable extra por ahí que esté cambiando. ¿Cuál? ¿Cuál variable no estamos tomando en cuenta, chavos? Es una variable que vimos en mecánica de fluidos, de hecho. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Pónganse a pensar, muchachos. Pónganse las pilas. ¿Ok? Tenemos un compresor. Está fijo, es de metal. ¿Ok? Vamos a calentar el aire que está dentro de él. Como lo estoy calentando, obviamente la temperatura va a aumentar, ¿verdad? El volumen no va a cambiar, porque está fijo. No se puede expandir el compresor. ¿Ok? ¿Cuál es la otra variable que no estábamos tomando en cuenta? La presión. La presión del aire va a cambiar. ¿Qué quieren que ocurra con la presión? ¿Va a subir o va a bajar? Va a subir, ¿verdad? Si lo calentamos debe subir la presión. ¿Ok? Muy bien. La presión no la estábamos tomando en cuenta en todo lo anterior, ni en los líquidos ni en los sólidos, porque realmente los sólidos y los líquidos se expanden sin importarle la presión atmosférica. La presión atmosférica es alta, la vimos en su momento, pero realmente no afecta tanto a la expansión térmica de los metales, de los sólidos pues, o de los líquidos. Pero con los gases definitivamente sí. Sí afecta la presión. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar cómo es que esas tres variables se relacionan. Son tres. Volumen para el aire, presión y temperatura. ¿Ok? Eso se conoce, muchachos, como leyes de los gases, que justamente, como les digo, es el tema de hoy. Tenemos tres variables: presión, volumen y temperatura. Las voy a dejar aquí escritas. Presión, volumen y temperatura. Y casi siempre en ciencia es un poco complejo analizar tres variables a la vez. Lo mejor sería analizar dos de ellas nada más y la otra hacer que no cambie. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos pares podemos tener, chicos, con estos? ¿Cuántos? Uno. ¿Cuál, por ejemplo? Presión y volumen. Presión y volumen, ese es uno. Muy bien. ¿Cuál otro? Volumen y temperatura. Volumen y temperatura, ya son dos. Muy bien. Temperatura y presión. Temperatura y presión, muy bien. Nada más tres, ¿verdad? Nada más tres pares de variables. ¿Y cuántas leyes creen que existen? Tres leyes nada más. ¿Ok? La primera relaciona justamente la presión y el volumen. Y se conoce como la ley de Boyle. Así, ley de Boyle. ¿Ok? Y relaciona la presión y el volumen. No les voy a escribir la fórmula. Quiero que ustedes la piensen. ¿Ok? Quiero que ustedes la deduzcan. Muy bien, entonces vamos a pensar en un ejemplo. ¿Va? Pensemos en que tenemos, por ejemplo, una jeringa. Y esta jeringa la vamos a quemar en la parte de abajo. Como las jeringas, bueno, una jeringa de plástico. La puedes quemar en la parte de abajo para que el aire no salga. ¿Ok? Y en la parte de arriba pues vamos a meter el pistón o lo que sea que tengamos aquí para la jeringa, ¿no? Ahí está. ¿Sí se parece a jeringa? Creo que sí, ¿no? Y... ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Alcanzo a escuchar esas risas. Qué bárbaros, ¿eh? ¿Qué están pensando? ¿Están pensando lo mismo que yo? Sí, ¿verdad? También creo que es lo mismo. ¿En qué están pensando, chicos? Ya lo sé. En un pistón de los coches, ¿no? Como el motor de combustión interna. Sí, también vi lo mismo. Ah, para eso sí. Bueno, ahí está. Y la jeringa pues puede tener aquí como marcas, digamos, de cuánto volumen tiene, ¿no? Vamos a ponerlas más chiquitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 mililitros, por ejemplo. Que son chiquitas las jeringas. Ahora, como aquí está sellada, chavos, ¿ok?
Vamos a ver qué ocurre cuando la apachurramos. ¿Ok? Para empezar, como te digo, aquí en la ley de Boyle vamos a relacionar presión y volumen. ¿Ok? Pero la temperatura va a permanecer constante. Por lo tanto, tenemos que apachurrar la jeringa poquito a poquito. Si tú la jeringa la apachurras muy rápido, se calienta el gas. Tiene que ser poquito a poquito. ¿Ok? De hecho, siempre se va a calentar. Es imposible que no se caliente, la verdad. Pero estamos suponiendo que no se calienta. Entonces, ahí tenía 6 mililitros, ¿ok? Y digamos que tenemos también aquí, digamos que tenemos un volumen de 6 mililitros, ¿ok? Y aquí tenemos una cierta presión. Al principio nada más pusimos la jeringa así poquito, y como nada más la pusimos poquito, entonces aquí la presión, digamos que es de una atmósfera. O sea, la presión atmosférica, pues. El aire normal, como lo tenemos nosotros, ¿va? Y lo vamos a apachurrar hasta que llegue al 3. ¿Ok? Entonces, un nuevo dibujo de otra vez la jeringa. Pero ya apachurrada hasta el 3, más o menos hasta aquí. Ahí está. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Va? Piensen un poquito en las moléculas, chavos. Aquí, por ejemplo, yo voy a poner varios puntitos. No sé, 20, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9, 20. ¿Cómo se ven? No se ven muy separados, ¿verdad? Pero si vuelvo a poner 20 en este espacio más chiquito, está. Aquí sí se ven más juntos, ¿verdad? Los puntitos. ¿Ok? Entonces, aquí el volumen disminuyó. Aquí el volumen ahora fue de 3 mililitros. ¿Cómo creen que cambia la presión aquí adentro? ¿Creen que aumenta? ¿Creen que disminuye? ¿Qué piensan? Aumenta, ¿verdad? Porque tiene menos espacio, por lo tanto las moléculas van a chocar más veces con las paredes del contenedor, en este caso de la jeringa. Ahora, si yo la disminuí a 3, ¿cuál creen que sea la presión a la cual yo estoy apachurrando? O dentro del gas, ¿cuál creen que sea la presión? ¿Cuánto más fuerte? El doble Bien, el doble. ¿Por qué el doble? Porque estamos haciendo que el volumen sea la mitad, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Creo que sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense qué es lo que está ocurriendo. El volumen está bajando y la presión está aumentando. O sea, ocurre lo inverso. ¿Sí? Esa relación se conoce como una relación que es inversamente proporcional. ¿Ok? Y las relaciones que son inversamente proporcionales, matemáticamente se escriben así. Bueno, para ser honestos, este no es el símbolo de proporcionalidad. El símbolo de proporcionalidad es así. Pero ese símbolo de proporcionalidad se parece mucho a la alfa. Y la alfa lo utilizamos en expansión térmica. Por eso pongo este símbolo. Si se fijan, no es como un igual. Hagan de cuenta que es como un semi-igual. ¿Ok? Después al final vamos a quitar eso. ¿Ok? Por el momento créanme que esto es como P es semi-igual o parecido, digamos, a 1 entre B. Esto es un 1. ¿Por qué aquí una fracción, chavos? Porque una fracción justamente lo que hace es esto. ¿Ok? Imagínate que, por ejemplo, aquí al principio la P era 1, ¿verdad? Y aquí la B es un sexto. Será un 6, pues. 1 entre 6 es un sexto. ¿Sí? Si la B aumenta, en lugar de un sexto vas a tener un tercio. Y un tercio es el doble de un sexto. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Ok? Por eso tenemos aquí una división. ¿Ok? Ya está. Vamos a dejarla hasta aquí. Y creo que la física de la ley de Boyle es muy clara, ¿no? Si la presión aumenta, el volumen disminuye, ¿ok? Y viceversa. Si yo, por ejemplo, lo apachurré y lo suelto, pues la jeringa va a volver a su estado original, ¿verdad? Va a volver otra vez a los 6 mililitros. Muy bien.
Ley de Boyle, perfecto. Vámonos con la que sigue, chavos. Ahora vamos a relacionar, ¿qué será bueno? Volumen y temperatura a través de lo que conocemos como la ley de Charles. Muy bien. Ahora no les voy a decir el ejemplo. Me gustaría que ustedes pensaran en algún ejemplo en el que relacionemos ahora, vamos a relacionar ahora volumen y temperatura, los vamos a relacionar, donde la presión permanezca constante. Algo importante aquí. Aquí la temperatura era constante. Lo dije, pero no lo escribí. Importante que esté anotado. Ahora en la ley de Charles, queremos que la presión esté constante. ¿Qué quiere decir que la presión esté constante? Quiere decir que no la vas a apachurrar. ¿Ok? Piensa en un ejemplo que tenga que ver con algún gas, ¿ok? Y que cambie con la temperatura, sin que tú hagas nada, sin que tú lo apachurres. ¿Qué puede ser? Más suerte, ¿cómo? Cilindro del gas. O la gas. El cilindro puede ser, pero la bronca con el cilindro es que también necesitas un contenedor que se pueda expandir. Y el cilindro del gas que está en la casa, bueno, para empezar, el gas que tenemos en casa es gas licuado. Entonces la parte que está abajo es como líquida. La parte que está arriba del líquido sí es gas. Pero la bronca de todos modos es que el cilindro es metálico, entonces no puede expandirse. Necesitamos un ejemplo en el que el material pueda expandirse, ¿ok? Por la temperatura. ¿Qué creen que puede ser? ¿Ideas, ideas, ideas? Piensen en algo que se pueda expandir. ¿Qué puede ser? Hace rato lo mencionamos. Algo que se pueda expandir. El globo, ¿ok? El globo se puede expandir. ¿Sabes? ¿Sí? Entonces, si lo calentamos, se va a expandir. ¿Sí? Creo que eso es bastante obvio. La bronca es que cuando se expande, el plástico se estira también y los poros se vuelven más grandes y el gas también se escapa. Y cuando se escapa, pues al final el globo se vuelve a hacer otra vez chiquito. Entonces pensemos más bien en el globo, pero pensemos que en lugar de calentarlo, lo vamos a enfriar. ¿Ok? Lo podemos enfriar con muchas cosas. Lo podemos enfriar, por ejemplo, con una mezcla de alcohol y hielo seco. ¿Saben qué es el hielo seco, chicos? ¿Qué es? Ese no es el hielo seco. ¿No? Ese es el unicel. ¿Cuál es el hielo? Como jalisquillos tenemos esa bronca que confundimos el hielo seco con el unicel. El unicel vas y lo compras en la papelería. El hielo seco no. El hielo seco es dióxido de carbono sólido. ¿Qué es el dióxido de carbono? Esto. Eso es dióxido de carbono, es lo que nosotros sacamos, es CO2. ¿Ok? Ahora, ese CO2 es un gas. Imagínate que ese gas lo estás enfriando, tanto que se convierte en un sólido. Entonces, está muy frío. Cuando lo compras, te lo venden así como en... Bueno, hay varias presentaciones, ¿ok? Hay quien lo vende como cubo, hay quien lo vende como chetitos, blancos, son blancos, ¿ok? Y por eso se conoce, exacto, te los dan en una caja de unicel. Exactamente. Y van adentro y van empaquetados. Ujú, exactamente. ¿Estos pueden utilizar como abajo para poner algo? Y bueno, una tía lo utilizaba para hacer helado fácilmente. Sí. Para eso se utiliza. La bronca es que lo compras y se gasta luego. Por eso no. Como es dióxido de carbono, si tú lo sacas, se ve como lumito blanco, pues. Y pues se convierte en dióxido de carbono y ya. Sí. Pero podemos agarrar eso, lo mezclamos con alcohol, porque el alcohol no se congela tan fácilmente. El punto de fusión del alcohol es de menos 114 grados Celsius, o sea, no alcanzas a congelarlo ni con eso. Y bueno, haces una mezcla de eso, agarras un globo y lo metes. Entonces se va a enfriar el globo. Y cuando se enfríe se va a hacer chiquito. Algo mejor que la mezcla del alcohol con el hielo seco es el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido ya es un poco más caro. Lo podemos comprar, pero es más caro. El nitrógeno es lo mismo. El aire que ustedes respiran, chavos, ¿qué es? Oxígeno y nitrógeno. ¿Cuánto oxígeno creen que hay en el aire en porcentaje?
50%, 50 y 50 de nitrógeno y de oxígeno. 60 y 40. En el aire nada más hay 20% de oxígeno. El otro 75% o algo así, los números van por ahí, es nitrógeno. La mayoría del aire que tenemos aquí es nitrógeno. Ese aire se enfría, se hace líquido y es lo que utilizamos para poder enfriar cosas. También podemos utilizar helio líquido, pero el helio líquido es incomparable para nosotros. Es demasiado caro. Incomparable, sí, literal. Sí. Solamente si fuera una empresa o un laboratorio científico con grandes recursos, tal vez sí. Pero es muy caro. Bueno, el punto, imagínense el siguiente ejemplo, pues. Imagínense que tenemos una cajita y en esta cajita vamos a ponerle nitrógeno líquido. Aquí tenemos N2, nitrógeno líquido. ¿Ok? Y tenemos un globo que claramente no cabe en la caja. Está así. Claramente no cabe en la caja. ¿Ok? Pero cuando tú tratas de meterlo, haciendo ligera presión, no mucha, nada más como para que el globo no se vaya, el globo va a empezar a hacer contacto con el nitrógeno líquido que está aquí abajo y el aire se va a empezar a enfriar. ¿Qué ocurre cuando el aire se enfría? Las moléculas se empiezan a mover menos. Entonces, la presión atmosférica, la misma presión atmosférica de afuera hace que el globo se empiece a hacer cada vez más y más chiquito. De hecho, se hace tan chiquito dentro del nitrógeno líquido que parece que el globo está ponchado. Ponchado, no sé si está bien dicho, pero parece que está desinflado, pues. O sea, aquí el globo podría estar aquí dentro. Sí. Aquí, ¿qué creen que sea lo que esté ocurriendo, chavos? ¿Cuál es aquí la relación? Vamos a ponerla no con números, sino con variables, ¿ok? Aquí, por ejemplo, el volumen del globo claramente era grande, volumen grande, ¿ok? ¿Qué pasó con el volumen? Se hizo chiquito, ¿ok? ¿Y por qué se hizo chiquito? Porque la temperatura también cambió. Aquí afuera, por ejemplo, la temperatura es relativamente alta, 20 grados Celsius, algo por el estilo, y acá la temperatura ya es baja. De hecho, muy baja. Son como menos 200 grados Celsius, más o menos, para esto. Muy, muy frío. De hecho, es peligroso que tú lo toques. ¿Sí? Entonces, aquí si se dan cuenta, la relación no es como en la ley de Boyle. En la ley de Boyle, por ejemplo, el volumen baja y la presión aumenta. Es inverso. Aquí no. Aquí el volumen baja, la temperatura baja también. ¿Ok? Y al revés. Yo puedo sacar ese pedacito de plástico, ¿ok? Y la temperatura va a aumentar. ¿Qué va a pasar con ese pedacito de plástico? Se va a volver a inflar. Inflar entre comillas porque el aire no ha salido. Se va a volver a ensanchar. No como estaba originalmente, porque el plástico pierde propiedades elásticas debido al frío, pero sí se va a volver a inflar un poquito. ¿Ok? Entonces ahí, ¿cómo escribiría esto, chicos? Ya no sería una fracción, ¿verdad? Ahora la relación decimos que es directa. Y la escribimos así. Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye. ¿Ok? Recuerden que aquí la presión es constante. O sea, yo solamente el globo lo estoy como que poniendo así, nada más para que no se salga, pero realmente no lo estoy apachurrando yo. ¿Ok? Bien. Antes de seguir con la siguiente ley, con la ley de Charles, vale la pena que platiquemos de algo más. ¿Qué pasaría si seguimos bajando y bajando y bajando la temperatura? En lugar de utilizar nitrógeno, utilizamos helio. ¡Fum! El helio líquido, por cierto, es lo más frío que hay en el universo.
Estamos hablando como de unos menos 270 grados Celsius. No hay nada más frío que el helio líquido. Bueno, quizás sí, pero el corazón, ¿verdad? De la novia. Pero no hay nada más frío que el helio líquido así común para nosotros. ¿Okay? Entonces, el volumen podría hacerse cada vez más y más y más pequeño. Pero ¿podría el volumen hacerse negativo? ¿Podría hacerse el volumen cero? ¿Tiene sentido que el volumen sea cero? Está medio raro de pensar, ¿no? Como si algo empezara a ser chiquito, 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 chiquito y de repente ¡pum!, desaparece. No puede ser, ¿verdad? El volumen negativo tampoco tiene como que mucho sentido, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues resulta que se realizó justamente este estudio de ver cómo cambiaba el volumen y la temperatura a medida que ésta iba bajando. Y encontraron que con diferentes gases incluso, o sea, sin importar el gas, si esta es la temperatura, por ejemplo, y este es el volumen, en una gráfica, por ejemplo, no sé, se agarra oxígeno, a una cierta temperatura tú tienes cierto volumen. Baja la temperatura, para allá es bajar, baja el volumen. ¿Sí? Sigue bajando la temperatura, sigue bajando el volumen. Sigue bajando la temperatura, sigue bajando el volumen. ¿Y así? ¿Ok? Y aquí lo que encuentras es una recta. Y dices, ah, mira, aquí hay un punto especial. Acá hay un punto especial. Este punto es especial. Porque este punto nunca lo voy a poder alcanzar. Este punto sería como que el volumen fuera cero. Eso no puede existir. ¿Sí? Y dicen, bueno, ahí está un puntito. Vamos a ver con otro gas. En lugar de oxígeno, agarramos, por ejemplo, no sé, CO2, por ejemplo. No importa. Y lo que obtienes es algo así. Y dices, ah, caray. Cruza donde mismo. O agarras otro gas, helio, por ejemplo, y vuelves a hacer la gráfica. Lo mismo otra vez. ¿Casualidad? Claro que no. Ese punto es un punto especial. Es una temperatura especial. Es la temperatura más baja que puede existir. Es teórica. No la podemos alcanzar. Se conoce como el cero absoluto. ¿Sí? Y ese cero absoluto tiene un valor teórico. Este valor es de menos 273.15 grados Celsius. ¿Ok? No hay nada más frío que eso. Entonces, como no hay nada más frío que eso, pues no tiene mucho sentido entonces pensar, o sea, piénsenlo, no puede haber volúmenes negativos, ¿cierto? Pues como que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Y por qué sí puede haber temperaturas negativas? Bueno, temperaturas negativas existen nada más porque nosotros mismos definimos el cero aquí. Definimos el cero, que es la temperatura a la cual el agua se transforma en hielo. Pero eso fue porque nosotros lo elegimos. ¿Ok? Entonces, se eligió una nueva escala en la que este sea justamente el cero absoluto. O sea, una nueva temperatura en la que aquí iniciamos con el cero y seguimos hacia arriba. En esta nueva escala no existen temperaturas negativas. Y esa escala es la escala de los kelvins. Y hacer conversiones es muy fácil, chavos. Muy fácil. Tú agarras tu temperatura en grados Celsius y lo único que tienes que hacer es sumarle, en lugar de restarle, sumarle 273.15. Aquí le estoy dejando 273, realmente en los problemas que hagamos no necesitamos tanta precisión. Por ejemplo, si la temperatura fuera la temperatura a la cual el hielo se funde o el agua se congela, eso serían 0 Celsius. ¿Estamos de acuerdo, no? En 0. 0 más 273, 273, ¿verdad? O sea que el agua se congela a 273 kelvins.
¿A qué temperatura hierve el agua, muchachos? A 100 grados Celsius, muy bien. ¿Cuánto sería eso en Kelvin? 373. Muy bien, 373. Está fácil, ¿no? ¿Sí? 20 grados Celsius, chavos. ¿Cuánto es en Kelvin? 200, no. Muy bien. 20 más 273, 293. ¿Se entiende? ¿Sí? Está fácil, nada más le sumamos esto y ya. ¿Ok? Ahora, si lo quisieras hacer al revés, si tú tuvieras la temperatura en kelvins, pues fácil, ¿verdad? Le restamos. En lugar de sumarle, le restamos. Y ya. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, 0 kelvins. ¿Cuánto es 0 kelvins? Es menos 273 grados Celsius. ¿Sí? ¿Sí? Hace sentido, ¿no? Está muy fácil. Y en lo que estamos discutiendo aquí, vamos a estar hablando justamente de la temperatura absoluta también, que es la temperatura justamente medida en kelvins. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, perfecto. Con eso ya tenemos la ley de Charles bien estudiada. También ya hablamos de el cero absoluto. Todo bien ahí. Vámonos con la siguiente ley. Ya relacionamos volumen y temperatura, presión y volumen. ¿Cuál me falta? Bien, presión y temperatura. Y esa se conoce como ley de Gay-Lussac. Muy bien. Ustedes también van a pensar en un ejemplo, chavos. Ahora necesitamos que una de las tres variables no cambie. Fíjate bien. Aquí, temperatura constante. Aquí, presión constante. Acá, volumen constante. Piensen en un ejemplo de un gas que esté dentro de un contenedor que ahora no se puede expandir. ¿Por qué? Porque el volumen debe ser constante. Entonces, ¿cómo debe ser ese contenedor? Duro. ¿Sí? Para que no se expanda. ¿Ok? ¿Ejemplos que podemos utilizar? Sí, podría ser. El tanque de gas puede ser, sí. Sobre todo el tanque de gas cuando ya está muy vacío. Cuando está muy lleno no tiene mucho gas arriba. Cuando está vacío, tiene más gas dentro. ¿Ok? Y sí, ocurre lo que vamos a observar. Tú tienes el gas en la mañana, por ejemplo, dices, ching, ya se acabó. ¿verdad? Pides el gas y tarda medio día en llegar el gas. Ya para cuando llegó, vuelves a prender la estufa y te das cuenta que prende un poquito. ¿Por qué será que prende ahora sí un poquito? Después de medio día, ¿qué pasó? La temperatura aumentó. La temperatura del gas aumentó. Si aumentó la temperatura del gas, hay más presión, suficiente como para que salga más gas y puedas prender un poquito la estufa, muy poquito. Hay gente que incluso lo que hace es agarrar el tanque y ponerlo así horizontal para que salga más gas. Si se puede hacer, pues no pasa nada. ¿Sí? ¿Okay? El tanque de gas es un buen ejemplo. En la cocina tenemos todavía otro instrumento también, que también puede ser así. Piensen en la cocina, en algo que se utilice, que esté cerrado, que esté a duro. El horno podría ser, pero el horno permite que entre y que salga el aire. Necesitamos algo que esté bien sellado. Una olla de presión. Muy bien, una olla de presión. ¿Sí? Pensemos en qué es lo que sucede en una olla de presión, chicos. Tenemos la estufa. Tenemos aquí nuestra ollita de presión, que está muy bien sellada y que en la parte de arriba tiene una válvula. Esa válvula solamente se va a activar cuando se supere una cierta presión. Cuando se supera esa cierta presión, por ahí sale el vapor. ¿Por qué? Porque usualmente dentro de la olla de presión, pues ponemos agua, ¿verdad? Cocemos los frijoles, cocen lo que sea, ¿no? El caldo de pollo, no sé, que puedan cocer en la olla de presión. Entonces aquí, digamos que está así, no está caliente, está frío. Apenas vamos a calentarlo. Y tenemos aquí, por ejemplo, el agua, ¿no? Entonces aquí arriba está el gas, que pues es aire normal. ¿Ok? Entonces, empezamos
a calentarlo. Y obviamente cuando lo empezamos a calentar, está, empieza a haber más moléculas de agua dentro de la olla de presión. También el aire que está dentro de la olla de presión, pues también se calienta. Aquí, por ejemplo, lo que teníamos era que las moléculas no se movían tanto. Son moléculas que están ahí. Se empiezan a calentar, se empiezan a mover cada vez más y más y más y más y más. Además, también las moléculas aumentan porque ahora tenemos también moléculas de agua. Entonces tenemos muchas colisiones aquí. Se va muy rápido. Y obviamente aquí la presión aumenta. ¿Ok? Creo que aquí está muy claro. Aquí tenemos una temperatura pequeña. Aquí la temperatura ya aumentó, es más grande. Acá la presión es pequeña. Aquí la presión aumentó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la relación, chavos? ¿Es inversa o es directa? Directa. Directa, ¿verdad? La temperatura aumenta, la presión aumenta. ¿Ok? Entonces, tendríamos que escribirla así. Que la presión es directamente proporcional a la temperatura cuando el volumen es constante. Perfecto. El volumen. Realmente el volumen sí cambia un poquito, pero no lo podemos ignorar. Realmente nada es constante. Aquí, por ejemplo, la olla también se expande un poquito porque es de aluminio, pero es poquito, no es algo que debamos de considerar, es despreciable. Acá la presión también cambia, por supuesto, pero es despreciable. Aquí, cuando lo apachurramos, las moléculas del gas chocan entre ellas también, y también se calienta, pero es despreciable también. ¿Ok? Ya saben que en la física hacemos eso siempre. Suponemos que algo es constante, suponemos que otra cosa cambia, hacemos suposiciones y vemos qué es lo que puede ocurrir. Pregunto, muchachos. Todos sabemos que cuando calentamos o cocemos los frijoles, por decir algo, pues tardan unas ciertas horas, ¿no? Si lo coces en una olla normal. En una olla a presión se cocen más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué se cose más rápido la comida en una olla a presión? ¿Porque se calienta más? Así es. Es muy obvio, ¿verdad? Porque se calienta más. La pregunta es, ¿por qué se calienta más? Porque está cerrada. ¿La presión? Por la presión. La presión ahí tiene mucho que ver. Esto de hecho lo platicamos en mecánica de fluidos también. La presión atmosférica a nivel del mar es de una atmósfera. En Guadalajara estamos un poquito más elevados. Aquí la presión no es de una atmósfera, es un poquito menos de una atmósfera. ¿Ok? Y quiero que pienses, por ejemplo, que nosotros somos el agua. Somos las moléculas de agua que están en la superficie. ¿Ok? Y arriba de nosotros tenemos un montón de moléculas de aire que no nos dejan salir. Entonces, como estamos en la superficie, tenemos energía y queremos salir. ¿Ok? Pero no podemos. Porque aquí hay mucha presión. No nos dejan salir. Aquí hay menos presión. Entonces, necesito menos energía para poder salir. Aquí en Guadalajara el agua no hierve a 100 grados Celsius. Hierve a menos. 96, 97. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como la presión es menos, es más fácil poder salir. ¿Se entiende? En la Ciudad de México, todavía más elevado, el agua no hierve a 96 tampoco, ni a 100. Hierve como 92, 91, 90 grados Celsius. ¿Ok? Porque está más alto. En el monte Everest, 8.800 metros por encima del nivel del mar, el agua hierve a 70 grados Celsius. ¿Que el agua hierva a 70 grados Celsius quiere decir que está caliente? No, sigue estando a 70 grados Celsius. Aunque tú veas ahí las burbujitas, sigue estando a 70 grados Celsius. ¿Ok? En el monte Everest es difícil cocer una papa.
Porque no la estás calentando a 100, ni a 97, sino a 70. Entonces se entiende, ¿no? A medida que la presión va disminuyendo, la temperatura a la cual tiene que hervir el agua es menor. ¿Qué pasaría en el vacío? Porque aquí en el Monte Everest no hay vacío, todavía tenemos aire arriba. ¿Qué pasaría si agarramos esa agua y la mandamos más arriba, hasta el vacío? Comenzará a hervir a 60, a 50, a 40, a 30, a 20 grados Celsius. ¿Te imaginas el agua hirviendo a 20 grados Celsius? Pues sí. En el vacío el agua hierve sola, entre comillas. Está muy raro. Verla hervir, por ejemplo, y que no esté caliente. ¿Se lo imaginan? Está medio raro, ¿no? En la olla de presión es lo inverso. Como ahora, aquí adentro tienes mucha presión, ¿tú crees que aquí el agua hierve a 100 grados Celsius? No. ¿Crees que aquí el agua hierva a una temperatura mayor o menor? Mayor. Muy bien. Porque la presión es mayor. Como hay mayor presión, el agua necesita más energía para poder cambiar estado de fase. Entonces aquí adentro, de hecho, el agua hierve como unos 120 grados Celsius, quizás un poco más. Por eso la comida se calienta más rápido en una olla a presión. ¿Ok? Y también por eso a veces es un poco peligrosa también. ¿Qué pasaría si la válvula se tapa con un frijol ahí? Es peligrosa, ¿no? Puede explotar. Las primeras ollas de presión que se crearon explotaban. Y la gente se asustaba y por eso no las usaba. Ya después trabajaron para que eso no sucediera. ¿Ok? Pero bien están. Son las tres leyes de los gases. Ley de Gay-Lussac, ley de Charles y ley de Boyle. ¿Ok? Y creo que la física se entiende. No hemos hecho matemáticas hasta aquí. Esto no son matemáticas. Esto más o menos, pero nada más porque son conversiones. Pero hasta el momento no hemos hecho ningún tipo de ejercicio numérico. Porque realmente la idea es que se entienda el concepto. Y hemos trabajado ya varios conceptos. Este concepto y también el concepto del cero absoluto. ¿Ok? Ahora, ya tenemos nuestras tres leyes de los gases. ¿Ya estamos contentos, felices? No. En física, cuando tenemos muchas leyes, nos gusta hacerlas chiquitas. Nos gusta tener menos leyes. De hecho, es un problema de la física actualmente, ¿no? Se quiere obtener una sola fórmula, una sola ley, una sola teoría que explique todo. Y no la tenemos. Tenemos teorías, por ejemplo, que explican cosas muy pequeñas, el mundo microscópico, como por ejemplo la teoría cuántica. ¿Okay? Esa teoría está perfecta, bueno, tiene sus detallitos por ahí, pero no sirve para estudiar cosas cosmológicas, por ejemplo. ¿Okay? En la cosmología utilizamos la teoría de la relatividad general de Einstein. Y esa teoría, por ejemplo, no sirve para estudiar cosas chiquitas. O sea, tenemos como parches en la ciencia. ¿Okay? Aquí vamos a hacer una generalización. Vamos a agarrar esas tres leyes y la vamos a convertir en una sola ley. ¿Ok? Y está bien papas. Fíjense bien. Lo voy a hacer aquí en este cuadrito. ¿Ok? Vamos a anotar cada una. De este lado, P es proporcional a 1 entre B. De este lado tenemos a Charles con que el volumen es proporcional a la temperatura. Y finalmente aquí tenemos que la presión es proporcional a la temperatura. Y yo quiero mezclarlas. Quiero una sola. ¿Qué cosas hay en común entre las tres? Pues bueno, el símbolo de proporcionalidad para empezar, ¿no? Que tendrá que estar en medio. Ahora, tenemos dos P's, dos B's y dos T's. Fíjate dónde están, por ejemplo, la T. ¿Está a la derecha o a la izquierda del símbolo de proporción? A la derecha y aquí no está, así que aquí me olvido. La T va a la derecha. ¿La P dónde va? A la izquierda. ¿Y la B? Ahí tenemos broncas, porque aquí está en la izquierda y aquí está a la derecha, pero abajo. Pero esta B, como está dividiendo, puedes pasarla multiplicando. Entonces te quedaría en la izquierda.
Entonces, tenemos algo más general así. Presión por volumen es proporcional a la temperatura. ¿Ok? Y vamos a seguir generalizando. Ahora, vamos a tomar en cuenta algo que habíamos ignorado antes. Habíamos ignorado qué es lo que ocurría cuando metíamos aire o cuando el aire se salía. Estábamos estudiando sistemas cerrados, fíjate. Está cerrado, no sale ni entra el gas. Cerrado, no sale ni entra el gas. Cerrado, no entra ni sale aquí el gas. Aquí de hecho estamos suponiendo que el aire no está saliendo de aquí. ¿Ok? Está cerrado. Ahora sí vamos a ver qué es lo que ocurre cuando dejamos que entre o que salga gas. Y eso es muy obvio. Tú agarras un globo, lo inflas, le estás metiendo masa. ¿Qué ocurre con el volumen? Aumenta, ¿verdad? ¿No? Agarro un globo que está inflado, lo desato, le saco el aire, se baja, ¿no? Es bien obvio. El volumen es proporcional a la masa. Si hay más masa, hay más volumen. Más masa, más volumen. ¿Sí? Como que es bastante obvio. La masa está del lado derecho. Por lo tanto, incluyendo la masa, tendríamos algo así. PV es proporcional a M por T. Y ahora sí, ya es hora de quitarnos ese símbolo de la proporcionalidad. Vamos a ponerlo como es. En matemáticas, ese símbolo de la proporcionalidad quiere decir que es un igual a una constante. Vamos a poner la constante que ustedes quieran. Vamos a ponerle PV igual a A por M por T, donde la A es una constante. Perfecto. Tenemos una sola ley que me está hablando de las tres. Fíjate bien. Aquí. Yo tapo la T. ¿Qué tengo? Boil. Tapo la B. ¿Qué tengo? Gay-Lussac. Tapo la P ahora. Me queda B y T. ¿Qué tengo? Charles. ¿Verdad? ¿Okay? Entonces, la gente, los científicos vieron esta ley y dijeron, ah, bueno, pues tenemos aquí una constante. Pues fácil. Vamos a hacer experimentos con diferentes gases, con helio, con CO2, con nitrógeno, con oxígeno, ¿ok? Y vamos viendo qué es lo que sucede, ¿no? Ya encontraron diferentes A's. Ah, pues todo bien. Hacemos una tablita donde yo tenga A, una A, el valor de esa constante es un numerito, para el helio, para el oxígeno. Parece muy normal, es como una tabla de densidades, ¿no? Es diferente para cada material. Pero aquí ocurrió una de las simplificaciones más importantes que existen también en la química y en la física. ¿Les suena por ahí Avogadro? ¿De química? No. Avogadro. Avogadro. Tiene un número muy famoso, número de Avogadro. Avogadro dijo, voy a borrar esto, ¿ok? No dijo, más bien pensó, ¿qué ocurriría si en lugar de tomar en cuenta la masa del gas, tomamos en cuenta el número de moléculas que hay? No es lo mismo. Imagínate, por ejemplo, 4 gramos de helio. Es como un globito normal. ¿Ok? Pero si yo trato de agarrar 4 gramos de oxígeno, es menos. Porque el oxígeno es más masivo, es más denso. ¿Ok? ¿Me van a entender? ¿Sí? Entonces no es lo mismo. Y dijo, bueno, ¿qué pasaría si ahora en lugar de tomar en cuenta la masa, tomamos en cuenta el número de partículas? Pues ocurrió algo muy curioso. Dejó de existir esa A. Déjenme borrar también eso que está aquí. Y se encontró con una ley que se conoce como ley del gas ideal. ¿Ok? En lugar de aquella ley que dice PV igual a A por M por T, tenemos PV igual a nRT, donde N es el número de moléculas, en lugar de M es una N, número de moléculas que hay, y esta R es una constante, pero es una constante universal.
para todos los gases. No importa cuál gas sea. Eso es muy extraño, chavos, muy extraño. En la lección anterior, cuando hablamos de la expansión térmica, teníamos por ahí un coeficiente de expansión que dependía de si era hierro, si era aluminio, si era gasolina, lo que sea. O sea, y aquí tenemos una ley que funciona para cualquier tipo de gas. Bueno, estoy mintiendo un poquito. No es para cualquier tipo de gas. Es para un gas ideal. ¿Qué entienden por gas ideal? En física, ¿qué quiere decir ideal? Que está idealizado, ¿no? Quiere decir que estamos suponiendo que las moléculas son como caniquitas muy chiquitas, ¿ok? Que cuando chocan entre ellas nunca pierden energía, lo cual no es cierto. Estamos suponiendo también que no existen fuerzas de cohesión entre las moléculas, lo cual no es cierto. Si tú agarras vapor de agua, por ejemplo, y lo empiezas a enfriar, las moléculas tienen una cierta fuerza de cohesión, las moléculas se juntan y se forma el líquido. ¿Ok? Entonces es un gas idealizado, es un gas que no existe. Es como la novia o el novio ideal, les decía. No existe. ¿Ok? Igual, también con el gas ideal, no existe. Es una idealización, pero nos sirve para ver cómo se comportan de forma general los gases. ¿Ok? Esta ley sí la vamos a usar un montón de veces. Entonces, la voy a encerrar en un cuadrito porque esta ley ya es una ley importante. Que no se les olvide, muchachos, al menos en este semestre. O al menos en estos meses, porque van a tener examen de esto. ¿Ok? Hay muchas formas para que no se les olvide la ley. Por ahí he encontrado de todo. Pero la que más me gusta es la que dice que pavo es igual a ratón. Pavo es igual a ratón. Y la A y la A pues se cancelan. La O y la O se cancelan. Y como la multiplicación es conmutativa, tú la puedes mover, pues tú sabes que de este lado tienes NRT. ¿Ok? Voy a reescribir lo que quiere decir cada letra para que no se nos pase, ¿ok? P es presión. De hecho es presión absoluta. Se puede medir de muchas formas. Nosotros la vamos a medir en atmósferas. También se puede medir en pascales, por cierto. Pero la vamos a dejar en atmósferas por el momento. B es volumen. El volumen se mide en metros cúbicos, pero para este caso en particular lo vamos a tener en litros. Tenemos temperatura absoluta. Chavos, ¿en qué unidades creen que se mide la temperatura? Ya lo borré. En kelvins, bien. La N, que es el número de moléculas, pero también es, más bien la N minúscula en este caso es moles. Es cantidad de sustancia. Se mide en mol. Sí les suenan, ¿no? Los mol de química. Debería de sonarles. Y la R, que es justamente la constante que les decía que nunca va a cambiar. Es como la velocidad de la luz. ¿Ok? Es una constante universal. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Según lo que entendemos, es la misma en cualquier parte del universo. Esta R, al menos considerando este gas así como está de ideal, también es la misma. Se llama constante universal de los gases. O del gas ideal, más bien. Y tiene un valor de 0.0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Esto solamente son las unidades. Lo importante es el número.
0.0821. El día de mañana vamos a hacer ejercicios de eso, ¿ok? Hoy nos vamos a concentrar en la parte conceptual, entender la física de lo que está ocurriendo. Repito otra vez, vimos las 3 leyes de los gases, todo bien, 3 conceptos diferentes, vimos el concepto del cero absoluto, también todo bien, y ahorita lo único que hemos hecho es reducir todo, ¿no? O sea, compactificarlo todo en una sola fórmula. Y tú dirás, profe, pues, ¿para qué nos enseñó lo otro, no? Nos hubiera puesto nada más esa fórmula y ya, ¿verdad? Pero lo chido, o sea, la parte importante es entender el concepto, y eso está antes, no ahorita. ¿Ok? Bien. Ya para terminar, ¿qué hora tenemos, chicos? 3:25. Ok. Vamos a hablar sobre esta n, porque esta n causa problemas. ¿Ok? Ya vimos cómo lo de la temperatura está fácil, ¿no? Le sumamos 273 y listo. Tan tan. ¿Ok? Eso sí no tiene broncas. La n es la que da un poquito más de broncas. Pregunta examen, chavos? Pregunta examen. ¿Qué es un mol? ¿Qué es un mol, muchachos? ¿Ideas? ¿Recuerdos de química? Unidad de cantidad de materia. Muy bien. Es lo que usualmente me dicen. Dicen, un mol es una unidad de medida que determina la cantidad de sustancia. Así es como se conoce. ¿Ok? Pero esa definición te la puedes aprender, la puedes escribir, la puedes poner en el examen y puede que estés bien. ¿Pero la estás entendiendo? No. No la estábamos entendiendo. La pueden escribir, ¿eh? ¿Cómo era? Es la unidad de cantidad de materia. Muy bien. Es una unidad para la cantidad de materia. Muy bien. Vamos a pensar en otras unidades para que vean a lo que me refiero con entender. ¿Ok? Por ejemplo, con volumen. Si yo les digo, dame 1 litro de agua. Supongo que sí me lo puedes dar, ¿verdad? ¿Entiendes lo que es 1 litro? ¿Tienes la idea conceptual de lo que es 1 litro? Vas, compras 1 litro de agua, ahí está, profe, litro de agua. ¿Ok? Les digo, cómprenme o denme 1 kilo de agua, 1 kilogramo de agua. Fácil también. Agarras 1 litro de agua, la pesas, ves que es 1 kilogramo, ahí está, profe. Quiero que me den el agua a 100 grados Celsius. También se entiende. Agarras el agua en una ollita, la calientas, ahí está hirviendo, y ahí está, profesor, agua a 100 grados Celsius. ¿No? Se entiende, ¿verdad? Quiero 1 mol de agua. ¿Cómo lo hacemos, verdad? ¿Qué es 1 mol? Es una cantidad. ¿Y qué es una cantidad? Es un número. ¿Qué es 1 mol? Es un número. Es lo que es un número nada más. Es un numerito. Le digo, yo sí siempre le digo así de cariño, digo que es un numerito. Le digo de cariño, pues, porque no es un numerito. Es un numertón. ¿Ok? Está grande. ¿Ok? Piénsenlo así, por ejemplo. Yo voy a la tienda y pido una docena de huevos. ¿Cuántos huevos me van a dar? 12. ¿Están de acuerdo que docena es una palabra, verdad? Docena es una palabra que representa el 12. ¿Sí? Mol es una palabra que representa un número. ¿Ya me voy a entender? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es ese número? ¿Qué tan grande es? Pues, ¿se acuerdan que les comenté de Avogadro, verdad? Justamente ese es el número de Avogadro. 6.02 por 10 a la 23. A la 23, chavos. Está muy grande. Tenemos que mover el punto decimal 23 lugares hacia la derecha. Claro que lo voy a escribir. Fíjense, 23 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Obviamente es un número grande, ¿verdad? Porque en química estamos hablando de número de moléculas. Son muy pequeñas, por tanto el número debe ser muy grande. Vamos a leerlo, chavos. 3.000, otros 3 millón, otros 3 miles de millones, otros 3 billones, miles de billones, trillones. Y este era un 2, no era un 0. 602.000 trillones. Eso es un mol. Si te pido un mol de agua, te estoy pidiendo 602.000 trillones de moléculas de H2O. Le ponemos el numerito en el examen. Sí, también. Puede que aparezca así, puede que aparezca la definición, puede que se me antoje y ponga que es un numerito nada más. ¿Sí? ¿Ya vieron por qué las comillas, verdad? Sí. Está muy grande. ¿Sí? Ahora, ¿qué creen? Si yo agarro 602.000 trillones de átomos de hidrógeno, resulta que tienen una masa de 1 gramo. Fíjate en tu tabla periódica. Tienen tabla periódica, chavos. Sáquenla, por favor. En la tabla periódica tú tienes el elemento, el símbolo. Por ejemplo, el primero es el hidrógeno, la H. Tiene un número que es el número atómico. Y abajo tiene la masa molecular, que dice 1.00 algo. Un 1. ¿Okay? Redondeado es un 1. Eso es la masa molecular. Es 1 gramo por mol. Si yo agarro 1 gramo de hidrógeno, yo sé que en ese gramo de hidrógeno tengo 602.000 trillones átomos de hidrógeno. Váyanse con el que sigue. Es el helio. Está en la otra esquina. Número atómico número 2. ¿Cuál es la masa molecular, muchachos? Está abajito dice HE y abajito de su número. Dice 4.0026. Muy bien, 4. No está, o sea, 4 gramos de helio, esos son 602.000 trillones de átomos de helio. ¿Ok? Ahora pensemos, búsquenme el oxígeno, es el 8, está abajo. 15.999, 16 para los compas, ¿verdad? Ahora, el agua es una molécula que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Cuál es la masa molecular del hidrógeno? Dijimos 1. ¿Cuál es la masa molecular del oxígeno? 16, pero tenemos 2 hidrógenos. ¿Cuál es la masa molecular del agua total? Esto lo podemos escribir así, como M, y le ponemos aquí abajo H2O. Tenemos 2 gramos del hidrógeno, ¿estamos de acuerdo, verdad? Tenemos 2 hidrógenos, son 2. Y 16 del oxígeno, 18. 18 gramos por mol. Ahora sí, dame un mol de agua. Son 18 gramos. Una gotita de agua tiene una masa de más o menos 1 gramo. Para que se den una idea. Tú agarras una botellita de agua, cuentas ahí 18 gotitas, y aproximadamente ahí tienes 602.000 trillones moléculas de H2O. Lo sorprendente es que ese número no se calculó obviamente contando los átomos, ¿verdad? O las moléculas, es imposible. Bueno, quizás en estos tiempos quizás sí sea posible porque ya podemos ver los átomos, pero de todos modos es muy complejo. ¿Ok? Y lo hizo Avogadro hace decenas de años. ¿Cómo fue que él descubrió este número? ¿Cómo fue que lo calculó? ¿Cómo? No lo puede contar. Tuvo que haber sido de otra forma, ¿verdad? Pero eso es pregunta para el maestro de química, no para mí. Porque yo no sé. Ahí le preguntan. Porque la verdad no me acuerdo cómo lo hizo. Sí, me acuerdo que lo leí alguna vez, pero no me acuerdo cómo. Bueno, el punto es que 18 gramos de agua es 1 mol. ¿Sí? Ya está. Fácil. Fácil. ¿Ok? Entonces, usualmente yo te voy a decir, por ejemplo, tengo un globo de helio, por ejemplo.
y tiene unos 12 gramos de helio. El helio es una molécula diatómica. Quiere decir que la vas a encontrar siempre en par, He2. Entonces tú dices, ah, bueno, está fácil. La masa molecular del helio 2, ¿cuánto es? ¿Cuál es la masa del helio? Dijimos 4, ¿verdad? Como tengo 2, ¿cuánto es? 8. 8 gramos por mol. Ah, si yo tengo 12 gramos, ¿cuántos moles tengo? Mol y medio. Perfecto. 1.5 moles, muy bien. ¿Sí lo ven? Como 8 gramos era un mol, me faltan otros 4 gramos, es medio mol. ¿Los moles los puedes partir? Claro que sí, ¿no? Es como si tú llegaras a la tienda y dijeras, ¿me da media docena de huevos? Pues son 6 huevos, ¿no? Sí. Rápidamente, se lo quieren anotar como formulita, esta N, que es el número de moles, la calculan con la masa en gramos entre la masa molecular. Aquí le puse M mol, pero realmente depende de la molécula, pues. Aquí ahorita yo hablé del helio, el día de mañana puedo hablar del oxígeno, del nitrógeno, de lo que sea. ¿Ok? Ahí está. Esta última parte parecía clase de química, pero valió la pena. Ya para acabar, chicos, y para cerrar, rápidamente recapitulemos qué es lo que aprendimos el día de hoy. Las leyes de los gases. Las leyes de los gases, tenemos la primera ley, ley de Boyle. ¿Cómo se relaciona la presión y el volumen? Si la presión aumenta, ¿qué ocurre con el volumen? Disminuye. Disminuye. Es inverso, muy bien. Después vimos la ley de Charles. Ahí, ¿cómo era la relación? Directa. ¿Y cuáles eran las variables? Si el volumen aumenta, la temperatura aumenta. Volumen y temperatura. Acuérdense del globo, ¿no? Lo enfrías, sale chiquito. ¿Sí? Después vimos la ley de Gay-Lussac, que estamos relacionando presión y temperatura. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo es la relación? A menor volumen, mayor presión. ¿Sí? ¿Sí? Mayor volumen, mayor presión. No, perdón, volumen no, temperatura. El volumen es constante. ¿Sí? Mayor temperatura, mayor presión. Menor temperatura, menor presión, ¿no? Es directo. Muy bien. Después, todo esto lo juntamos en nuestra queridísima ley del gas ideal, gracias a los trabajos de Avogadro. Y después de ver todo esto también encontramos el concepto de el mol. Yo creo que ya nunca más se les puede olvidar lo que es un mol, chavos. Yo creo que ya para química ya están al 100. ¿Sí? Si llega el profe y les pide un mol de alumnos, pues son 602,000 trillones de alumnos, ¿verdad? No existen, pues, pero ahí están, ¿no? ¿Se entiende? Puedes pedir un mol de lo que sea, un mol de huevos también. 602,000 trillones de huevos, pues no. No creo que tampoco se pueda, ¿no? Por eso usualmente es para cosas chiquititas como las moléculas, pues. ¿Ok? Muy bien. El día de mañana vamos a seguir trabajando con esa ley, ¿sabes? Y vamos a trabajar ahora sí con cosas más matemáticas. Y ahora sí a ustedes ya les va a tocar, pues, chambear. ¿Va? ¿Dudas? Bien. Son libres, chavos. Pueden salir al receso también.